Disculpe, gracias. Qué bueno que me dicen. Creo que ya no. Por alguna razón, esta cosa se baja el volumen solito. Me desespera. Tiene vida propia. Ya me escuchan, ¿verdad? Confirmen. Sí, Bueno. Entonces, sí, no sé por qué lo hace, se ve que es algún filtro de ruido de YouTube, como regulación del sonido, modulación automática. No entiendo por qué lo baja, pero no lo sube, en fin. Entonces, otra vez me voy a echar lo que les estaba diciendo, que la vez pasada estábamos hablando de de este diagrama. Este va a ser particularmente importante, por eso lo quiero retomar. Es que lo que sí sabemos del cerebro, digo, o sea, ignoramos muchas cosas, ¿no? Esos fenómenos que están divertidos los puse el otro día. Ignoramos mucho, pero sí sabemos esto. Sabemos que, este, sabemos que las conexiones, las células dendríticas, uno, reciben información por la sinapsis. Ese contacto no es fijo. Bueno, eso nada más lo digo como referencia, ¿no? O sea, hay una brecha intersináptica ahí por la que pasan neurotransmisores, como 5 o 6, algo así. Bueno, si hay algún compañero biólogo, igual creo que son 7, pero el punto es que los típicos son como 3, los que se detectan muchos son 3 neurotransmisores. Y eso es lo que la información que se emite y la recibe la célula a la que se conectan, ¿ok? Y esa célula hace algún procesamiento, o sea, a lo largo de su vida hace algún ajuste de parámetros o algún proceso de aprendizaje por el cual aprende a disparar, ¿no? Por el cual justo se regula el disparo que obtenemos de ella, y eso se hace a través del axón. El axón es precisamente la, la, esta, esta dendrita específica o singular que emite esa respuesta a las otras dendritas, que también vean cómo, o sea, esos diagramas son claramente simplificados, o sea, reciben información de un chorro de dendritas, no nada más de uno o dos, como nosotros tenemos. La topología de la red del cerebro es bastante más rica que esto. Y tampoco es como que el axón no dispare, no quiere decir que nada más se dispare no quiere decir que nada más se dispare una señal, sino que se ramifica el axón para mandar esa misma respuesta, eso sí, a varias neuronas. Y otra cosa importante es esto que les decía, que lo que entendieron Hodgkin y Huxley, estos neurocientíficos, era el papel de el funcionamiento del axón. Pues lo que aprendieron fue que era un fenómeno pues crítico, o sea, crítico en el sentido de que hay un umbral definido, y administraron una corriente a través de un electrodo al axón y no se disparaba nada hasta cierto umbral por el cual sí se disparó, ¿no? Y siempre se disparaba lo mismo, o sea, no es como que más carga implicara un disparo más fuerte o más rápido, simplemente se pasaba un umbral y se disparaba una señal. Y después, bueno, aquí hay un fenómeno fisiológico en el que eso no lo tenemos modelado nosotros, no sé hasta dónde debamos modelar, emular el cerebro. Eso pues creo que sería bueno. Hay toda una rama de científicos de la ciencia, de las neurociencias, pues, que les fascina, como es de esperarse, ¿no? Les fascina el cerebro, y bueno, personalmente creo que pueden ser un poquito fetichistas, o simplemente mi ignorancia no me da para entender por qué hacen las cosas que hacen, ¿no? Entonces, pues se debrayan mucho alrededor de si la estructura debe ser no tridimensional, como en el cerebro, etc. Incluso ya hay opiniones que básicamente dicen, pues no, eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, de su misma comunidad de neurocientíficos. Pero mi punto es que aquí este fenómeno que están viendo, este periodo refractario, es la restitución de niveles de sodio y potasio al interior de la célula, sí, de la célula, ¿no? Que intercambian nutrientes con el exterior, y por eso no puede disparar inmediatamente, se tiene que restaurar ese potencial adentro de la célula. Y bueno, eso es lo que están viendo aquí. Ahora, eso es importante, o sea, porque justo eso significa que es un tiempo en el que no puede disparar la neurona. ¿Será eso importante para nuestro caso? No lo sé, pero yo creería que no. Al final creo que las neuronas artificiales pues ahí la llevan. Eh, pero sí lo pongo como en el contexto, ¿no? O sea, hasta dónde debemos emular el cerebro. O sea, está bien que trabaje muy bien, pero se puede como que sea perfecto o que no sea perfectible.
que no se puedan eliminar algunas cosas sin mayor, algunos atributos o características y sin que pase nada, ¿no? En su funcionamiento. En fin. Bueno, esto ya me lo salto, esto ya lo vimos. Fenómenos raros, interesante, pero pues ya, ¿no? Esto me lleva a, hoy vamos a ver, o sea, lo que quería ver, pues porque tenemos que ver el concepto de aprender muy rápidamente. Axel, te voy a hacer co-host porque no quiero que se me pase make co-host. Yes. Porque no, o sea, veo que de repente hay gente esperando entrar y no quisiera que por estar platicando no los deje entrar. Te puedo, pues ya te encargué, ya te tocó. ¿Sí puedes? Porque también falta que no sé si todas las computadoras puedan. Bueno, entonces lo que quiero ver hoy es el concepto de aprender, cómo vamos a traducir nosotros este proceso de aprendizaje y, y cómo es que también vamos a ver el perceptrón de McCulloch-Pitts. Eso es, nada más, eso lo vamos a ver nada más hoy, es una revisión así por encima, porque aparte ya no se usa, o sea, es decir, no tiene mucho sentido, solo la revisión histórica creo que es importante, pues para saber de qué estamos hablando, dónde nació, y después de eso, pues ya mañana nos vemos el perceptrón, pero el de Rosenblatt, ese sí tiene más chiste, o sea, como una base ya para el perceptrón que vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces, pues por lo pronto, ¿qué es lo que hicieron McCulloch y Pitts? O bueno, ¿qué es este concepto del aprendizaje estadístico? Pues es o sea, se plantea como un paradigma complementario sí, pues complementario al paradigma tradicional de la computación, ¿no? Este es el paradigma tradicional, esencialmente, ya el ajedrez es uno de esos casos, ¿no? Y hasta el ajedrez mismo puede estar bajo revisión, pero lo importante de ese tipo de juegos o de muchas de las eh, tareas computacionales típicas que nos toca hacer, ¿no? Cuando nos piden hacer un autómata, cuando nos piden hacer un programa de nómina o un programa para una página, o hay una fase en la que tenemos muy claras las reglas, o sea, ya están dadas las reglas y sabemos en qué datos, ¿no? La búsqueda de yacimientos de petróleo. Todos estos paradigmas, todos estos ejemplos, perdón, que estoy diciendo, pueden ser replanteados y revisitados con un paradigma estadístico, pero el paradigma tradicional, lo que sabemos hasta ahora, es si tengo un juego como el ajedrez, en el que ya sé cómo es el tablero, ya tengo los tipos de piezas que hay y tengo sus movimientos, pues lo programo y hago un juego que juega ajedrez. Lo único que resta es emular este proceso de anticipación, ¿no? Todo eso está aquí en Rules, ¿no? El min-max y el tipo de reglas y todo ese tipo de cosas. Y pues lo que hace es reflejar un movimiento un movimiento en el tablero de alguna pieza, ¿no? Yacimientos de petróleo, o sea, o análisis de imágenes para búsqueda de algún padecimiento médico o clínico, ¿no? La experiencia, o sea, de hecho, la aproximación usual es la experiencia de los médicos nos permite eh, programar eso en algún lenguaje y decir, bueno, cuando los pulmones se vean así, entonces dinos que pasó esto o dinos que es este tipo de casos, ¿no? En yacimientos de petróleo es si tenemos una superficie en la que cumpla con esas características como la región en el mundo y la profundidad y algunos cráteres que se ven de tal o cual forma, entonces selecciona un área que corresponde a esta regla para explorar con maquinitas a ver si hay petróleo. No sé, hay muchos ejemplos, las reglas de nómina no se diga, o que una maquinita de cambio, ¿no? Tenemos muy claras las reglas, los datos y lo programamos y esperamos una respuesta. Entonces, este paradigma de programación estadística, pues, eso suena muy bien cuando tenemos todos los datos, y de hecho todos los ejemplos que les dije, tal vez el de la nómina no, y tal vez el de la ajedrez tampoco, pero ni siquiera ese. Pareciera que tenemos todos los datos, pero la verdad es que son siempre simplificaciones.
¿no? El cerebro hace muy bien en simplificar datos, y aquí lo que les estoy poniendo pues es un ejemplo típico que vamos a hacer muy rápidamente, la verdad. Es aquí el problema es, necesitamos detectar los números a partir de lo que escribe la gente, ¿no? Y, y eso suena, pues, eso suena particularmente, pues, ya más complicado, la verdad. Eh, Porque la cantidad de casos, bueno, o sea, la cantidad de, sí, pues, de formas en las que escribe la gente el 5, pues no son dos, ¿no? Esta cuestión de tener la dichosa letra de molde, pues es algo que, pues ahora sí que nuestros compañeros de regla bonita y con plumas variadas pudieron hacer, pero bueno, particularmente yo parece que cuando escribo me está dando un síncope. Y pues, no se diga muchos más, ¿no? O sea, eso es eso es hablando de la regla de molde, pero entonces existía otra regla que era la cursiva, y algunos la tenemos o algunos la tienen, y eso hace más complicada, ¿no? La tipo de símbolos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que esto parece un 5, aunque no estuviera esta etiqueta aquí, aunque no estuvieran esas etiquetas aquí, nadie diría que esto es un 7. Nadie diría que esto es un 7, nadie diría que esto es un 8 y nadie diría que esto es un 1, ¿no? Hay una serie de trazos que corresponden típicamente al 5, que corresponden típicamente al 4. Y eso es precisamente lo que estoy reflejando aquí, ¿no? En esta diapositiva, todos estos, aunque variados, pues son 8, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, así como muy ingenuamente, pues lo que podemos hacer es decir, bueno, pues es que todos los 8 cumplen con estar con ciertas regiones, es decir, igual y no tenemos que programar todo con ifs, hay otras herramientas matemáticas, pero bueno, exactamente de qué estamos hablando. O sea, tomen en cuenta que si estos arreglitos son de 8 por 8, entonces tenemos 64 posibles píxeles, y ahí cada uno de ellos puede valer 2, o sea, haciendo el ejemplo extremo, ¿no? Vamos a binarizarlos. Eso significa que este píxel va a ser, o sea, elegimos el punto 5 como el nivel, ¿no? Como un umbral ahí para decir, bueno, si está arriba de punto 5, pues ya hazlo 1 o hazlo 0. Bueno, todo el punto aquí es que vean la cantidad de opciones que aparecen, ¿no? Y este problema está muy sencillo, la verdad. Porque ya que tenemos todas las posibles configuraciones, pues ahora lo que hay que hacer es decir, bueno, todas estas corresponden al 1, ¿no? Todas estas corresponden al 2. Hay un proceso de estudio ahí muy, muy puntilloso, si quieren, y pareciera como factible, ¿no? Pues ponemos a becarios o aprendices de computación a, a que seleccionen pues, todos los que, o pagamos gente, pues, ¿no? Para que seleccionen las configuraciones que corresponden a cada número, y sí, acabaríamos, no lo voy a negar. Pero ese fue en el caso en el que tenemos números, y que estaba binarizado, porque el problema real es que esto no esté binarizado, ¿no? Y hay puntos que te pueden dar falsos positivos o muchos falsos negativos para cada selección. Entonces, aquí es donde la programación, el paradigma clásico, pues no va a jalar, ¿no? Este es nada más un pequeño ejemplo, un ejemplo de muestra, y todos los demás, pues, el mismo jugar ajedrez, pues, se parece que, pues aquí la parte importante es que hay patrones que determinan que esto es un 8, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría, en vez de preprogramar esos patrones, lo que podemos hacer es detecta esos patrones y asígnaselos al 8. O detecta estos patrones y asígnaselos al 4, ¿no? Muy bien. Y para los demás problemas nos gustaría que también sucediera eso, para los problemas que les dije. Entonces, precisamente esa es la aproximación que queremos con el aprendizaje de máquina, ¿no? Lo que vamos a, lo que vamos a hacer es, perdón, voy a callar esto. Lo que vamos a hacer es darle las respuestas a los, o sea, lo que vamos a tener ya son las respuestas asignadas y una serie de datos, es decir, vamos a tener, ya lo intuyen, ya lo he dicho, de hecho, vamos a tener vectores que van a ser nuestros datos, y cada uno de ellos asociados con su respuesta correcta en un tipo de aprendizaje. Y de aquí lo que queremos es que salga
De aquí lo que queremos que salga es un conjunto de reglas, es esencialmente un algoritmo, para que nosotros aplicar esas reglas a datos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, creo que siempre es interesante saber preguntarse qué diablos es aprender. De los ejemplos que, perdón, alguna vez me dieron, pues, claramente vemos que muchos animalitos aprenden, ¿no? O sea, como que pensemos que, podemos pensar que la necesidad de tener un sistema nervioso central es fundamental para aprender, mientras que, bueno, todos ubican, creo que todos ubican estos sillones como de, los que tienen bolitas de plástico, que adoptan tu forma. Valdría la pena preguntarse si eso es aprender o no, ¿no? Están cambiando la forma de esos puffs, pues, cambian de persona a persona. Sin embargo, está difícil decir que eso es aprendizaje, ¿no? Considerando que, ¿por qué diablos no podemos decir que eso sería aprendizaje? Si alguien quiere participar, son bienvenidos. Porque como que no se queda, como que no hay una memoria, ¿no? O sea, solamente es temporal y no se puede repetir para la persona. Y cambia, eso de la memoria estaba bueno, porque cambia constantemente, ¿no? O sea, es decir, porque podrían decir, bueno, si ahí se sentó alguien, si te sentaste tú, Luis, ¿verdad? Luis o Felipe. Luis. Luis, se sentó Luis en un puff y aceptó su forma, y se va a levantar y no va a cambiar si quieres, ¿no? Sin embargo, si se sienta alguien más, pues se pierde la memoria, o sea, como dices, el recuerdo o la estructura que tuviera adquirido antes, se pierde, ¿no? Totalmente, no hay un proceso de reconocimiento de quién generó esa forma o cuánto se requiere. Y ese es el punto, ¿no? O sea, lo que sí queremos de estos algoritmos es respuesta. Uno, reconocer un patrón, y dos, responder, ¿no? No es nada más un proceso de memoria, lo que queremos es un agente, ¿no? En este concepto que seguramente algunos vieron en inteligencia artificial, un agente, pues que estaba muy al inicio de esta presentación, ¿no? Un agente es una entidad que tiene sensores y actuadores, así como de forma muy genérica, y estados internos que te puedan representar el exterior, al menos acotadamente si quieres, pero representar. Bien, gracias Luis Felipe. Luis, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que queremos, o sea, lo que les decía yo justo con esto, con las otras diapositivas, es que queremos que reconozca, o sea, lo que queremos darle a estos algoritmos, y particularmente a nuestras redes de neuronas, son conjuntos de ochos y que reconozca cualquier ocho, ¿no? O sea, este concepto que les decía que viene, bueno, todos estos sabemos que corresponden, ninguno de nosotros confundimos esto con un cero. Hay alguna serie de patrones que nos hacen pensar y reconocer esto como un ocho. Nos gustaría que eso se pudiera hacer, ¿no? Y tampoco es un proceso como espiritual ni nada por el estilo, ¿no? No hay un proceso de inspiración divina, o sea, como que al menos lo que yo estoy haciendo y seguramente ustedes es, pues ahí hay dos bolitas, ¿no? Dos bolitas una pilada encima de otra, como que pienso que así podrían detectarse el concepto del 8. Bueno, entonces técnicamente, lo que les decía ayer Alex y lo que vamos a hacer nosotros es que necesitamos un conjunto o sea, necesitamos encontrar un conjunto de parámetros en este modelo H, pues se lo va a encontrar para nosotros esto va a ser R, pues, ¿no? Pero necesitan un conjunto de parámetros asociados a X para que para que se minimice el error de reconocimiento de ciertos patrones. Eso lo vamos a ver con mucho más detalle, pero pues vean que aquí de lo que estamos hablando, cada que los compañeros que ya han llevado o que tienen alguna experiencia con aprendizaje estadístico, y lo que les decía ayer Alex, es que van a tener que juntar sus datos, caracterizar su distribución a través de un proceso de optimización. Lo que vamos a tener que hacer nosotros es decir,
con todos estos datos caen en esta región, en una región, o sea, que los parámetros que me los seleccionan bien son estos, y los que seleccionan estos otros conjuntos son esos otros parámetros. Y vean que lo que queremos hacer es minimizar un error, ¿no? O sea, esencialmente, si yo lo que tengo son conjuntos de puntitos así, sí, esto es importante, ¿no? Lo que yo voy a hacer usualmente lo que vamos a hacer con estos algoritmos de aprendizaje estadístico, lo que vamos a hacer con las redes de neuronas es primero identificar a qué grupo pertenecen. Es una aproximación o práctica muy usual en el aprendizaje estadístico. Primero, perdón, pues acabo de escuchar un claxon de esos claxons que se parecen en la alarma sísmica y me espanté. Entonces, lo que queremos es primero determinar la identidad de cada grupo de datos. Esto usualmente, o sea, muchas veces ya viene preetiquetado, ¿no? Esa es una ventaja. Pero si no viniera, pues primero tendríamos que agruparlos y decir, tú eres el grupo 1, 2, 3, bla, bla, bla. Ya que los etiquetamos, lo que queremos hacer es caracterizar la región del espacio en la que cayeron. Eso es importante, eso es una frase importante lo que acabo de decir, ¿no? O sea, lo que queremos caracterizar es este proceso de generalización va a ser, lo que significa es que a partir de que yo tengo estos puntos en el espacio, bueno, y respecto de esos otros complementos, o sea, al final una sola serie de puntos todos con la misma etiqueta, pues no hay mucho que generalizar, pues todo el espacio les corresponde a ellos, ¿no? Pero si tengo antagonistas o puntos que complementan a mi conjunto de forma general, aquí lo que podemos pensar es, bueno, pues hay una partición del espacio y alguna teselación, alguna forma de división del espacio en la que a estos puntos parece que están en el área que debería ser amarilla. Estos puntos están en el área del espacio que los hace morados y estos puntos están en el área del espacio, en esta región, perdón, área no, en esta región del espacio en la que los hace, bueno, es ese color polémico verde, ¿no? Porque es verde. Bueno, es cian, ¿no? Es ese color que no sabemos muy bien qué es. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque yo quiero que cuando lleguen puntos nuevos, ese es el dichoso proceso de aprendizaje de máquina, ¿no? O sea, hasta es oximorónico el concepto, ¿no? O sea, queremos que algo se adapte, que aprenda, que generalice, pero que no sea humano, bueno, que no sea un ser vivo, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso como de inferencia. Queremos abstraer este proceso un algoritmo de cómo se aprende para que lo pueda hacer una máquina. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que si tengo un punto nuevo, me diga exactamente cuál es su identidad, a partir de dónde cayó. ¿Sí? Entonces, a partir de dónde cayó, bueno, aquí no me quedó perfecto, pero pues creo que lo pueden. O sea, esto debería ser una teselación, ¿no? Pero bueno, lo dibujé. Entonces, dependiendo de dónde cae el puntito, en este caso cae en la región amarilla, entonces por lo tanto decimos que este punto debería ser amarillo, ¿no? Y aquí los criterios para seleccionar esas fronteras pues son variados y siempre interesante ver cómo se proponen nuevas técnicas. Lo que van a hacer nuestras redes de neuronas, lo van a ver, es precisamente esto. Nada más como paréntesis, pues está el detalle de que optimizar en general no es la tarea más sencilla del mundo, ¿no? Ojalá todos nuestros casos fueran como estos dos. Bueno, tal vez como estos tres, ¿no? Y aquí tomen en cuenta que lo que estamos graficando es el error en el que incurre y eso lo vamos a ver ya con más detalle. Desde la logística vamos a ver a qué me refiero con eso del error. Pero bueno, el punto es que mientras más abajo está este objeto y esta función, o sea, el fitness o la eficiencia de la función, mientras más abajo llegue, mejor, ¿no? Eso es lo que queremos. El único punto y problema es que, como todos se imaginan, los paisajes estos pues, son variadillos y esta cosa como cuadrática es la más sencilla de todas. Hay muchos supuestos interesantes que dicen, bueno, vamos a asumir que vamos a incurrir en un error cuadrático y por lo tanto se hacen cuentitas al respecto para minimizar funciones, pero luego no son así, ¿no? Luego los errores en los que incurrimos son mucho más complicados. Ok, entonces ese simplemente es un esquema de
los tipos de errores en los que podemos encontrarnos, ¿no? Creo que los que han programado, este es particularmente, es un ejemplo típico de algoritmos evolutivos, ¿no? La aguja en el pajar, en la que todo el maldito espacio es equivalente, o sea, no hay ninguna variación en el fitness, por lo tanto, pues decidir para qué región te mueves no tiene ningún sentido, excepto por un maldito punto en el que está tu valor óptimo. ¿Eso por qué lo decía? Mientras que en estos casos, pues el gradiente, la forma de la función, pues si te dice, mira, pues para allá abajo o para allá arriba aumenta el error o para allá abajo disminuye, y eso es algo de lo que vamos a sacar provecho nosotros. Bien, pongo estos ejemplos de tipo de, o sea, esta jerarquía o, no jerarquía, esta, pues clasificación, se me fue ahorita el término. Esta clasificación de algoritmos porque son las típicas, ¿no? Y las que vamos a hacer. Bueno, no vamos a hacer aprendizaje por refuerzo, si nos da chance. Sí hay algunos algoritmos que podrían servir para eso, pero creo que ya es demasiada información. Y al final, ahorita les cuento, ¿no? O sea, el supervisado, bueno, hay un tipo de aprendizaje supervisado, que significa tener vectores con ejemplos. El no supervisado, ahorita les cuento de qué va. Y el aprendizaje por refuerzo pareciera una combinación no trivial de los dos, ¿no? O sea, en el aprendizaje por refuerzo, pues tu robotcito, tu máquina no sabe nada, y lo que quieres es que vaya aprendiendo conforme se vaya metiendo en el juego. Entonces, pues justo es este proceso que les decía, en el que primero no tenemos nada, hacemos clasificaciones y decimos, bueno, entonces grupo 1, 2 y 3, y luego intentamos ver si nuestra clasificación funcionó para, si no funciona, pues por corregir acordemente, ¿no? Ese es al menos creo que me quiero guardar de la jerarquical, pues una jerarquización de los algoritmos en términos del tipo de tarea que, bueno, del conjunto de datos que tenemos, pero también los podemos dividir o entender en términos de pues, lo que queremos, lo que les digo, hacer clasificación o regresión. Ahorita vemos el término de regresión. Bueno, creo que todos ya tienen una idea clara, ¿no? De lo que es la regresión. Nada más lo quiero poner como el lenguaje natural, ¿no? En concepto de aprendizaje supervisado va a significar esto. La F gordito significa una F aproximada. Y, o sea, ¿qué es lo que yo tengo cuando voy a hacer aprendizaje supervisado? Es lo que yo voy a tener son parejas de vectores de tal forma que bueno, aquí lo debe haber puesto, pero hay una función hipotética teórica que asigna a f de x, y, y, ¿no? O sea, misma que no conocemos. Entonces, a partir de justo el aprendizaje, de algunos algoritmos de aprendizaje pues, supervisado en el que le voy a dar el vector más su etiqueta, lo que yo voy a obtener es una función que aproxima o que minimice el error. Eso es importante. Lo único que podemos hacer es minimizar el error de la función construida. Y eso está bien divertido, ¿no? Lo que yo voy a construir es una función. Es justo el paradigma que les mencionaba hace rato. Dentro de ellas pues, está precisamente este concepto de regresión. Es decir, aquí lo que yo tengo es un conjunto de puntos que están marcando alguna tendencia, ¿no? A mí lo que me gustaría averiguar es esa tendencia, y eso es lo que se caricaturiza o se representa a través de la línea roja. La línea roja está marcando la mejor tendencia a partir de algún criterio. O sea, el asunto de la distancia que optimiza el error a todos los puntos también es un criterio pues, que tiene sentido, es obvio, ¿no? Pero no tendría por qué ser ese nada más. Puede ser la cota superior o la inferior. No son muy lógicos, pero el hecho de que si no es como lo mejor, pero bueno, también pues, podría ser alguna aproximación. Planteamos siempre que sea la distancia que minimice la distancia a todos los puntos de manera óptima, pues les digo, por ser una técnica que aparte da muy buenas las cuentitas, ¿no? O sea, al medir la contribución, al juntar las contribuciones de error de cada uno de estos, pues resulta que podemos derivar, ¿no? Y al derivar podemos
pues, hacer muchas de las cosas que hacemos en cálculo y que para los cuales ya tenemos idea. Otro ejemplo de algoritmo supervisado son estos, ¿no? Los árboles de decisión. Particularmente, o sea, aquí hay un panorama general de los árboles de decisión que al juntarlos pues dan estos árboles random forest, ¿no? Son muy buenos y pues se puede ver por qué. Son modelos bastante sobreparametrizados, y no suena que esté mal, porque la verdad es que o sea, aquí claramente lo que se ve es que hay un chorro de parámetros, ¿no? Nos gustan mucho estos ejemplos en los que para cierto valor decimos, todo esto es 1, y para este otro valor todo esto es 1. Pero también para todo este valor estos 2, y para todos estos 2. Pues está muy bien, es decir, podemos seleccionar algún conjunto de reglas con umbrales así como muy claros y decir, bueno, if x1 y x2 están aquí, pues 2. Pero si están acá, también 2, ¿no? Nada más que si está en esta región 1, porque aquí hay un poco de controversia, y aquí todo esto es 1, ¿no? En fin, para un chorro de casos podemos hacer esto, y cuando juntamos a todos estos árboles, pues tenemos una serie de parámetros todos juntos, o sea, es una serie de... esto es la generalización de los if then else, ¿no? O sea, vas rebotando entre valores hasta que llegas hasta que obtienes la identidad que estabas buscando. Bueno, entonces eso nada más es una referencia de un par de algoritmos supervisados muy típicos. No, que hay otro, por cierto, se me olvidaba porque este es importante, ¿no? Incluso si alguien ha revisado, sí, yo pensaría que en esta materia, porque en el plan viejo había otra, que también se llamaba redes de neuronas, pero también tenía autómatas celulares, esta no. Pero si han revisado ese temario, pues ahí vienen referidas las máquinas de soporte vectorial, que, pues justo, el punto de esto es encontrar el hiperplano óptimo entre ellos, o sea, que un conjunto de vectores que soportan a los ejemplos de un conjunto de datos versus los del otro, ¿no? De ahí el nombre de máquinas de soporte. Estamos encontrando estos vectores y por lo tanto el hiperplano que está entre ellos para decir aquí están toda la región 1 y todos los puntos de la región 1 y de la región 2, ¿no? Entonces aquí también ocurre un proceso de optimización y de otra cosa que se llama truco del kernel, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, entonces además esos fueron ejemplos de aprendizaje supervisado, ¿no? De ejemplos en los de tipos de algoritmos que toman un vector y su ejemplo. ¿Cómo voy? Y el otro caso de aprendizaje que también vamos a hacer mucho es el de aprendizaje no supervisado, en el que yo lo que requiero hacer es que mi conjunto de datos obtener a través de él un conjunto de bueno, aquí está como que teóricamente se tiene que plantear así, nada más que no tendría caso que yo tuviera K etiquetas, o no tendría caso que tuviera una sola etiqueta, ¿no? Ya lo veremos con más detalle. Decir que tengo una sola etiqueta es decir que todos estos puntos tienen, pues, les asigné la etiqueta 1. Que tengamos n etiquetas quiere decir que a cada punto le asigné una etiqueta. No es muy útil ninguno de los dos casos, pero bueno, tampoco está prohibido en términos de la descripción trivial, pues así se tendría que decir. Entonces aquí lo importante es que lo que queremos obtener son, usualmente les decimos centroides, que identifiquen bajo algún criterio un subconjunto de los puntos. En el caso de los puntos que les puse había 3 centros, había 3 grupos, ¿no? Por lo tanto 3 centroides. Entonces ese ejemplo, porque ya no lo puse aquí, ¿pues sí lo puse? Ah, sí lo puse. Ahorita me regresa al que les decía. Entonces este ejemplo es uno de ellos, lo vamos a ver con detalle, incluso para pasar ya ahorita de tema. En este caso tenemos 3 grupos de datos y el centroide estaría pues como el centro de masa, ¿no? De cada uno de estos nubes de puntos. Y este algoritmo pues, se llama K-means, espero que imagino que muchos ya lo conocían. Es una maquinita de batalla muy noble y muy fácil de entender y de implementar, ¿no? Pero lo malo es que no siempre funciona. Entonces, para eso hay otros algoritmos para hacer clusters, que pues, aquí pueden ver, ¿no? Cómo precisamente estas nubes de puntos siguen alguna tendencia, o sea, bueno, como que todos estos puntos pertenecen a un grupo, porque así están formados,
y todos los azules al otro. Entonces el chiste es idearse la manera en la que podamos determinar la identidad de cada punto. En este caso, el algoritmo ocupa la densidad alrededor, ¿no? Como una bola de radio epsilon, y lo que se va fijando es que la densidad se mantenga constante. Está interesante, ¿no? En fin, también lo veremos. Es que, por cierto, cuando digo lo veremos, me refiero a que me parece importante que tengan alguna pequeña referencia, literal como de una semana y cacho, de estos, particularmente de estos algoritmos, igual, tal vez no de IBISCAM, pero sí de la logística. Bueno, aparte de la logística y la regresión lineal, pues hasta son fundamentos de nuestra materia. Pero de K-means, de PCA, ¿qué otra quisiera ver? Ya había pensado en K-means, PCA, y tal vez un árbol de decisión. ¿Por qué lo quiero ver? Bueno, uno, no todos han pasado por el aprendizaje estadístico. Y también el interés de la clase es, pues sí, que conozcan las redes de neuronas, pero también en el marco del aprendizaje, o sea, en un contexto pues un poco más rico, para que no piensen que todo se tiene que hacer con una red de neuronas, ¿no? Es decir, también para aprender a contrastar qué también funciona nuestra red de neuronas. Vaya, no quiero que agarren un problema y lo que intenten primero sea un modelo sobrecargado, cuando con K-means era más que suficiente, ¿no? Es importante porque aparte, y lo veo en trabajos ya de congreso, o sea, lo primero que intentan es una red de convoluciones cuando simplemente herramientas más sencillas hubieran sido suficientes. Bueno, entonces por eso quiero verlo, ¿no? O incluso para trabajar con los pesos con los que vamos a estar trabajando nosotros, pues al final son vectores y pues están sujetos a algún análisis. Entonces, pues tal vez quiera analizarlos con K-means, ¿no? Digo, no con una regresión, pero sí con K-means. En fin, ya, por eso la intención de medianamente mencionar estos ejemplos. Digo, tal vez conozcan a Andrew Ng, o como se pronuncia, pero lo pongo pues porque el primer curso popular de Coursera de Machine Learning, pues lo lanzó él, y aquí hay una revisión del temario, ¿no? Es decir, como pues algún tipo de fundamento o base típico cuando hablamos de Machine Learning. Bien, entonces, dentro de este contexto, pues es como les voy a pasar esta lectura, la pueden ir buscando si quieren, pero este es Walter Pitts. Y lo que hicieron ellos fue intentar hacer un modelo lógico, un modelo de cómputo, basados en el trabajo pues en esta análisis de la neurona que habían hecho McCulloch Hodgkin y Huxley. ¿Cómo funcionaba la neurona de McCulloch y Pitts? Funciona a partir o sea, el modelo era pues, justo muy simple, y ponemos esto en contraste con toda la riqueza del fenómeno biológico, ¿no? Les habíamos dicho de los neurotransmisores, de la cantidad de dendritas que pueden recibir una neurona o que pueden generar el axón, o bueno, el intercambio de nutrientes. O sea, al final la evolución encontró esa solución, ¿no? Para todos estos organismos que tenemos un sistema nervioso central, que está bien interesante, y sin embargo el proceso de modelar algo pues significa representar de forma incompleta, ¿no? Truncar el fenómeno y quedarte con lo esencial, y pues buena suerte determinando qué es lo esencial, ¿no? De ahí pues justo el modelo en lo que idearon McCulloch y Pitts, pues era lo que había que hacer era recibir un estímulo, un conjunto de puntos que rebasaran un umbral con esta función. Esa es la step function, o sí, la función escalón, ¿no? Que todos conocemos muy claramente, muy sencilla. Toda esa riqueza pues se reduce a esto, ¿no? Entonces aquí lo que había que hacer era integrar o sumar todas estas entradas para después ver si rebasaba el umbral, y si lo rebasaba disparábamos un 1 o un -1. También está esa representación bipolar. Al final era esencialmente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué estaba opinando esta neurona? A partir o sea, el proceso era, aquí fíjense que no hay pesos, ¿eh? Eso es importante. Por eso lo estoy viendo ahorita y nada más ahorita.
sea, aquí simplemente estábamos tomando la región, esencialmente está en el cuadrado unitario, en el hipercubo unitario, y lo que estamos haciendo es simplemente seleccionar regiones del espacio y ver si se cumple que sumados rebasan cierto umbral o no. Y estuvo muy bien, pues porque básicamente ese modelo muy sencillo, pues podía representar funciones lógicas, ¿no? Pues aquí en la pantalla están viendo dos funciones lógicas fundacionales para los computólogos, ¿no? O sea, aquí es donde a todos los computólogos se les prenden los ojos. Es, mira, yo he visto eso antes. Y no solo lo he visto, sino conozco toda la gama de posibilidades que se pueden hacer con ellos. Faltaría el NOT, pero por lo pronto con estas dos ya puedo hacer ya puedo hacer mucho, ¿no? Y el NOT es importante pues porque se da, o sea, se tiene que dar dentro de la base de funciones con las que se trabaja. Entonces aquí, fíjense que si el AND se va a cumplir cuando estas dos sean 1 y el umbral sea 2. El OR básicamente se va a cumplir cuando alguna sea 1 y como el umbral es 1, pues con que una de ellas sea 1, pues ya se rebasa el umbral, ¿no? Claramente estamos hablando de mayor o igual. Y bueno, pues aquí se puede ver la generalización de las dos funciones. O sea, conforme tantas entradas tengas, el umbral debe aumentar. Y en el caso del OR, pues no es necesario, ¿no? Entonces, este trabajo fue particularmente, pues por lo menos interesante. Bueno, aquí, bueno, ahorita hago esa reseña. Aquí hay justo el NOT, se representa así. Aquí simplemente se hace un flip. Y lo que hace esto es básicamente pues, invertir la entrada es 1, al hacer la 0 significa que pues, está negada, ¿no? Justo se niega, se hace el proceso de negado. Vean aquí lo que estamos haciendo es el NOT OR, o sea, alguna tiene que ser negada para que esto dispare. Y este es el X, o sea, la regla X1 y no X2, ¿no? Entonces, cuando viene aquí un 1 y un 0, esto dispara un 1. ¿Ok? Entonces, nada más vean la gama de cosas que se pueden hacer con estos perceptores. También se pueden ocupar como decodificadores. Esto, por cierto, estas diapositivas las saqué del capítulo 2 no, bueno, no las diapositivas, las imágenes, las saqué del capítulo 2 del Rojas. Que les vamos a pasar. Yo ya me acordé que todavía este curso no he puesto la bibliografía, pero bueno, claramente tengo el PDF y subiremos pronto una carpeta de biblioteca. Entonces, si se fijan, también funcionan pues como decodificadores porque así como está, esta herramienta, este perceptrón, lo que hace es que detecta cuando llega el vector 101, ¿no? Porque entre el 1, entonces eso contribuye con un 1, entre el 0, al hacerse NOT, lo cambia a 1, lo que hace es pues, precisamente hacerlo 1, y entre el 1 entonces la suma de eso ya rebasa el 2, ¿no? Y también pues se pueden construir ese tipo de redes para hacer decodificadores más sofisticados. Esto lo pueden probar a mano y también el punto es que no me quiero detener mucho en esto porque lo que sigue básicamente es esto, ¿no? Lo que vamos a estar haciendo nosotros es pasar de estos perceptrones, o sea, con alguna multiplicidad, a representar esa multiplicidad a través de reales, ¿no? Podemos etiquetar las aristas con la multiplicidad de cada entrada para ponderar la entrada iésima, ¿ok? Y aquí es donde justo entra en juego el concepto de producto punto, y aquí es donde entra el juego también la parte más divertida de nuestro curso va a ser la de pues, la fundacional, la fundamental, la de encontrar los pesos que hagan lo que buscamos, ¿no? Bueno, entonces, sí. Hasta ahí me quedo, o sea, la siguiente sesión, es decir, mañana. De hecho, mañana pienso que sea grabada para que practiquemos les voy a juntar las diapositivas y vamos a hacer una sesión. O sea, voy a grabar la sesión para que la puedan ver, que esté arriba desde antes y bueno, la ven ya cuando puedan. Entonces, por lo pronto, no sé si haya... O sea, con esto ya termino la introducción, ya vimos pues, como esta gama de esta
conjunto de fenómenos asociados al cerebro, que siempre es divertido. Ya vimos muy por encima qué es el aprendizaje, o sea, qué intentamos hacer cuando hablamos de aprendizaje estadístico, perdón, no supervisado, sino estadístico. O sea, requerimos datos, requerimos alguna respuesta ya previa asociada para a partir de eso construir una función, una F gorrito aproximada, ¿no? O sea, no es con error cero, pero es con error lo más pequeño posible. Entonces, todos esos algoritmos es lo que van a hacer y pues precisamente algún catálogo o algún pequeño conjunto de algoritmos que hacen aprendizaje estadístico. Y ya vimos precisamente qué es lo que quería decir Walter Pitts cuando hablaba del perceptrón, ¿no? Este modelo matemático lógico que pues, le permitía generar funciones lógicas, ¿sale? Y esto, pues ya con esto, pues justo todos los computadores dicen, pues ya con eso tenemos para conformar funciones lógicas y la frontera es, pues básicamente la que tú quieras, ¿no? Ya. Bueno, pero sin embargo, pues eso se detuvo como por 15 años, algo así. En fin, si no hay dudas. Siempre se graba, ¿verdad? Sí, siempre se graba.